Debido a que la guía es sumamente larga, vamos a empezar la sesión del día de hoy. Soy el doctor Raúl Farfán Esponda, residente segundo año de medicina interna, y a mí me tocó dar la revisión de guías de práctica clínica de la European Resuscitation Council and European Society of Intensive Care Medicine Guidelines en 2021, Post Resuscitation Care. A manera de introducción, un poquito de historia. La reinstauración del flujo sanguíneo posterior a un evento sostenido de isquemia de cuerpo completo es un proceso antinatural, y esto creado por una reanimación cardiopulmonar exitosa. Fue en 1971 quien por primera vez Vladimir Netkovsky nombró a este estado como una enfermedad post-resucitación e hizo hincapié en que su etiología, evolución y constelación de procesos patológicos se explicaban por el daño secundario a isquemia y reperfusión. Un extracto de su paper fue que se ha desarrollado conceptualmente en nuestro instituto en los años 60. Nuestra hipótesis es que en muchos cambios irreversibles en el cuerpo y particularmente en el cerebro no solo ocurren con la muerte o muerte clínica, sino también durante el periodo post-resucitación. Los cambios cerebrales son especialmente destructivos durante los primeros 5 a 10 minutos posteriores a la muerte clínica. Por lo tanto, medidas terapéuticas para prevenir o mitigar estos cambios deben iniciarse inmediatamente. A pesar de que dicho término, que es la enfermedad post-resucitación, era apropiado en su momento, el concepto de resucitación o reanimación se emplea actualmente en otros estados, como en la reanimación post-estado de choque, en los cuales la circulación no ha cesado por completo. Se introdujo, en consecuencia, el siguiente término para describir dicho proceso, que es el síndrome postparo cardíaco. El primer gran reporte de casos de esta patología fue realizado en 1953 por Stephenson, en el cual se observó que la mortalidad intrahospitalaria reportada en 672 individuos, tanto adultos como niños, en los que el corazón volvió a latir, fue de un 50%. Medio siglo después, a pesar de que la localización, o sea, donde se inicia la RCP, su etiología y tratamiento ha cambiado drásticamente, el pronóstico posterior al retorno espontáneo de la circulación, que en esta práctica vamos a abreviar como ROSC, no ha mejorado. A manera de epidemiología, la incidencia de la parada cardiorrespiratoria intrahospitalaria a nivel global no está bien descrita, y la mayor parte de esta información deriva del Get With the Guidelines Resuscitation Registry, así como del National Cardiac Arrest Audit del Resuscitation Council de Reino Unido. En Estados Unidos se estima que anualmente ocurren casi 290,000 paradas cardiorrespiratorias intrahospitalarias, o sea, 9-10 por cada 1,000 ingresos hospitalarios. En el Reino Unido se estima una incidencia de 1,6 por cada 1,000 ingresos hospitalarios. Basado en el Get With the Guidelines Resuscitation Registry, se obtiene la siguiente información de los pacientes que presentaron una parada cardiorrespiratoria intrahospitalaria. La edad media de presentación fueron 66 años. Es más común en hombres en un 58% y en un 42% de las mujeres. Y el ritmo de presentación era no desfibrilable en un 81%. La supervivencia de aquellos que sufrieron una parada cardiorrespiratoria intrahospitalaria varía de 0 a 42%, y esto reflejado en múltiples estudios. Aquellos con una gran cantidad de pacientes reportan una supervivencia de alrededor del 20%. Fue en 2017 que la supervivencia de aquellos que sobreviven a una parada cardiorrespiratoria, según el Get With the Guidelines Registry, y que egresaron de hospitalización, ronda alrededor del 25%, de los cuales, en sobrevivientes mayor o igual a 65 años, el 59% seguían vivos al año de egreso y el 34% no fueron readmitidos a hospitalización. De estos, el 85% egresaron con un pronóstico neurológico favorable. Los datos del 2011 al 2013 del Reino Unido reportaron una supervivencia del 18%. En algunos registros contemporáneos realizados en Dinamarca y en Suecia, la supervivencia a 30 días ronda alrededor del 30% en aquellos que egresaron con una parada cardiorrespiratoria intrahospitalaria. Dos de los factores que se asocian con más fuerza a mejores resultados son el ritmo de presentación y la duración de la parada cardiorrespiratoria. En esta tablita se puede realizar una comparación entre la parada cardiorrespiratoria intrahospitalaria y fuera del hospital. La incidencia en el hospital es de 290 del año en Estados Unidos, y de manera extrahospitalaria es de 350 al año. Las características de los pacientes son muy similares. La edad media es 65 años intrahospitalaria y 66, perdón, y 65 extrahospitalaria. El ritmo es similar en ambos casos, que es no desfibrilable. Y la causa es principalmente cardíaca y respiratoria intrahospitalar, y principalmente cardíaca extrahospitalaria.
Acerca del desarrollo de la guía de práctica clínica, el proceso de revisión consistió de un proceso realizado por la International Liaison Committee on Resuscitation, el ILCO, que es un grupo conformado por la American Heart Association, European Resuscitation Council, Heart and Stroke Foundation of Canada, Australian and New Zealand Committee on Resuscitation, entre otras. Se realizó una búsqueda y recopilación de la evidencia científica en un periodo que comprende del 2000 al 2015 para la realización de la primera edición de esta GPC y fue publicada en 2015. Posteriormente, la International Liaison se comprometió a la actualización, evaluación continua de la evidencia y la publicación anual de recomendaciones por un grupo de trabajo dedicado. El Consensus on Science and Treatment Recommendation realizaron 6 grupos de trabajo de Lake Core para priorizar la información que contendría la nueva guía de práctica clínica. Únicamente, como aquí dice, aquellos resultados de metaanálisis podrían incidir en cambios sustanciales a las recomendaciones. Para esta nueva guía se escogieron 15 profesionales de la salud conformados por representantes del European Resuscitation Council y del European Society of Intensive Care Medicine. La presente guía se basa en la sección de Advanced Life Support del Consensus on Science y es resultado de un consenso del grupo de escritura. Ahora, ¿qué es el síndrome postparo cardiorrespiratorio? Este síndrome consta de la lesión cerebral hipóxico-isquémica postparada cardiorrespiratoria, la disfunción miocárdica postparada cardiorrespiratoria, una respuesta sistémica por la isquemia reperfusión y también de la patología subyacente que causó la parada cardiorrespiratoria. ¿Qué es la lesión cerebral hipóxico-isquémica? Esta es una causa común de mortalidad en los pacientes que sobreviven su ingreso a la UCI, pero que posteriormente fallecen en el hospital. La lesión cerebral es la causa de muerte en el 68% posterior a una parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria y en un 23% en aquellos intrahospitalarios. La vulnerabilidad única del encéfalo que se atribuye a la mínima tolerancia a la isquemia, así como su respuesta única a la reperfusión. Como parte de los mecanismos de daño que causan esta lesión cerebral hipóxico-isquémica son mecanismos de excitotoxicidad, homeostasis anormal del calcio, formación de radicales libres, daño microcirculatorio, formación de cascadas de proteasas, activación de vías de muerte celular programada y daño hiperglicémico post-reperfusión. Hablando de la disfunción miocárdica post-parada cardiorrespiratoria, esta contribuye también a la disminución de la supervivencia. Tanto la evidencia clínica como preclínica indica que este fenómeno es responsivo a medidas terapéuticas y puede ser reversible. Más adelante vamos a hablar de eso. Durante el periodo del retorno de la circulación espontánea, el flujo coronario no se reduce, lo que indica que la disfunción es secundaria a un fenómeno autoinmune. Claro, hay excepciones. La disfunción es transitoria y una recuperación completa puede ocurrir. De igual manera, la respuesta sistémica por isquemia y reperfusión, hay que recordar que la parada cardiorrespiratoria representa el estado de choque más severo, durante el cual el suministro de oxígeno y sustratos metabólicos se ve abruptamente mermado, y esto condiciona que los desechos del metabolismo celular no sean eliminados. O sea, cuando un tejido anteriormente privado de oxígeno recupera la perfusión adecuada, el metabolismo anaerobio y sus consecuencias, que son la generación de radicales libres, membranas celulares maltrechas y proteínas mal plegadas, amplifican una respuesta inflamatoria excesiva que carece de elementos regulatorios. Ahora, empezando con el ABCD, la vía aérea y ventilación. El manejo de la vía aérea. En los pacientes que caen en paro, pueden intubarse antes, durante o después de la parada cardiorrespiratoria, dependiendo de la circunstancia particular. La mayoría de estos son intubados durante el paro o en aquellos posterior al retorno a la circulación espontánea, pero que permanecen en coma. El periodo seguido a la recuperación se caracteriza por una presentación de inestabilidad hemodinámica marcada. Aquí la recomendación que nos dice la guía es usar dosis bajas de sedantes, analgesia y agentes de bloqueo neuromuscular de acción rápida. La intubación posterior al regreso a la circulación espontánea en pacientes comatosos facilitará el cuidado por reanimación, como realizando un adecuado control de la oxigenación y la ventilación, así como proteger la vía aérea por aspiración de contenido gástrico, el control de las crisis comiciales y la hipotermia terapéutica. La elección de medicamentos para la secuencia rápida de intubación debe favorecer una mínima alteración de la hemodinámica, o sea, no inducir o exacerbar la taquicardia, atenuar la respuesta hipertensiva de intubación y no predisponer a la hipotensión. Sin embargo, no tenemos literatura que apoye el uso de un régimen establecido de fármacos para la secuencia rápida de intubación post retorno a la circulación espontánea. Ahora, el control de la oxigenación.
En pacientes que cursan parada cardiorrespiratoria se encuentran en un riesgo incrementado de desarrollar lesión cerebral hipóxico isquémica. El rol de la isquemia no se entiende por completo y en la gran mayoría de los pacientes posparada requerirá de oxigenación controlada, por lo tanto intubación orotraqueal y ventilación mecánica invasiva, por al menos 48 a 72 horas. La excepción, claro está, en pacientes que recuperan la conciencia con una vía aérea permeable. En este caso, se deben de tratar con mascarilla simple o con ventilación mecánica no invasiva para mantener una oxemia entre 94 y 98%. Durante el manejo avanzado de la vía aérea, se recomienda que se debe ventilar con la mayor cantidad de oxígeno posible. Y posterior al retorno a la circulación espontánea, se debe monitorizar estrictamente la oxigenación, ya sea con pulsioximetría o con gasometría arterial. El retorno a la circulación espontánea puede observarse tanto hipoxemia como hiperoxemia. Por lo tanto, se debe ajustar el oxígeno suplementario, o sea, el flujo y la fracción inspirada de oxígeno suplementario. Y esa es la recomendación que nos da la guía. Usar un FIO al 100% hasta que se pueda asegurar la lectura fiable de la oxemia, ya sea por pulsioximetría o por la presión arterial de oxígeno o saturación de oxígeno en la gasometría arterial, para así evitar la hipoxemia y la hiperoxemia. El control de la ventilación. Posterior al retorno a la circulación espontánea, la presión arterial de CO2 está usualmente elevada, debido tanto a hipoventilación como a la hipoxia celular durante la parada cardiorrespiratoria, lo que va a condicionar un trastorno mixto ácido-base, o sea, una acidosis respiratoria más una acidosis metabólica. Se conoce que la hipercapnia va a incrementar el flujo sanguíneo cerebral y la presión intracraneal, mientras que la hipocapnia causa vasoconstricción y puede disminuir el flujo sanguíneo cerebral, exacerbando la isquemia. El método más sencillo para controlar la presión arterial de CO2 es, en un paciente mecánicamente ventilado, es ajustando el volumen minuto mediante la modificación de ciertos parámetros, la frecuencia respiratoria y el volumen pedal. Se debe tomar en consideración que limitar el volumen pedal y usar una estrategia de protección pulmonar es el estándar de oro, principalmente en aquellos con síndrome de distrés respiratorio severo. Y este es muy común en los pacientes que están postparada cardiorrespiratoria en el medio intrahospitalario y este está asociado a un peor pronóstico. La recomendación de utilizar el volumen pedal de 6 a 8 por kilo estimado de peso está basada en guías de protección pulmonar en la UCIA y no existe evidencia o limitada a estudios observacionales en aquellos post-parada cardiorrespiratoria. También hay que recordar que, eventualmente vamos a hablar de esto, en pacientes que se realiza el manejo de la hipotermia terapéutica, tanto la medición como el manejo de la PCO2 es desafiante y existe evidencia muy limitada con respecto al método particular para medirla durante la hipoxemia. Ahora, la circulación, la reperfusión coronaria. En aquellos que presentan posterior al retorno a la circulación espontánea y se observa en el electrocardiograma una elevación del ST, pues en ocasiones podemos tener como que la parada respiratoria ha sido resultado de un trastorno de la No te conducción. puedo decir O sea, que te salte en la clase. perdón. Ok. El trastorno de la conducción es causado por isquemia miocárdica y esta es la causa más común de causa de muerte cardíaca súbita en adultos. Esto se va a definir como una muerte no esperada de causa cardíaca dentro de un periodo de tiempo corto, generalmente menor o igual a una hora del inicio de síntomas, en una persona sin una condición previamente identificada que parezca letal. Dicha muerte rápida se atribuye con mayor medida a una arritmia cardíaca y con el advenimiento de desfibriladores y cardiovasculares implantables, ahora se reconoce que la clasificación de la muerte basada en circunstancias clínicas puede ser engañosa y a veces imposible. Alrededor del sudden cardiac death, del 40% de la muerte cardíaca súbita no es presenciada y únicamente con un dispositivo implantable utilizado al momento de la muerte puede proveer de información definitiva acerca de la arritmia. Acerca de la reperfusión inmediata usando el PCI de la obstrucción coronaria es recomendada por múltiples estudios observacionales. El mayor reto va a ser identificar a los pacientes reanimados que se beneficien de una angiografía coronaria. Entonces, se ha observado que más del 80% de los trazos, que es elevación del segmento ST y bloqueo de rama izquierda, se logra identificar una lesión coronaria aguda. Por lo tanto, la recomendación de la guía, y también en consenso con la European Society of Cardiology, es que una estrategia de ICP primaria se recomienda en pacientes con retorno a la circulación espontánea y un electrocardiograma consistente con un infarto agudo de miocardio con elevación del ST positivamente. Y hablando de los equivalentes, cuando tenemos un retorno de circulación espontáneo sin elevación del ST, hay que recordar que la ausencia
o de una elevación significativa del ST no excluye por completo la presencia de una oclusión coronaria reciente. Y la decisión de realizar una coronariografía debería basarse en una evaluación meticulosa que incluya múltiples parámetros, entre ellos los hemodinámicos, inestabilidad eléctrica en el electrocardiograma, isquemia miocárdica en curso, así como antecedentes personales patológicos, la sintomatología del evento, el ritmo cardíaco previo a la parada respiratoria, el patrón del electrocardiograma y un registro ecocardiográfico. Entonces, cuando una causa isquémica se considera muy probable, se debe utilizar un abordaje similar a aquel que mencionamos previamente. Sin embargo, en pacientes con una baja posibilidad de parada cardiorrespiratoria por una causa cardíaca, se puede optar por retrasar la coronarioangiografía un par de horas o días, en lo que se inicia el cuidado post-reanimación en la UCI, que esta es la optimización hemodinámica, ventilación protectora y la hipotermia terapéutica. Por lo que la guía nos recomienda que en pacientes reanimados exitosamente con una estabilidad hemodinámica sin alteraciones visibles, se puede optar por retrasar la ICP. ¿Y en qué estudios se han sustentado estas recomendaciones? Aquí en un estudio realizado en el 2020, se preguntó si la angiografía coronaria post-reanimación, retorno espontáneo de circulación en la parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria presenciada con un IAM sin elevación del ST influyó positivamente en los marcadores de función miocárdica y biomarcadores cardíacos. La intervención fue ICF primaria dentro de las primeras 2 horas de la parada cardiorrespiratoria y la comparación por el manejo conservador, lo que habíamos mencionado, esperar y ver. Y en este subanálisis no se encontraron diferencias entre la coronariografía y el manejo conservador. Por otra parte, la monitorización hemodinámica y los cuidados post-retorno de la circulación espontánea. La disfunción miocárdica post-reanimación es un gasto cardíaco y un gasto cardíaco reducido puede ocurrir hasta en un 60% de los pacientes con el retorno a la circulación espontánea. Inmediatamente después de la frecuencia cardíaca y la presión arterial son extremadamente variables y puede ser secundario a un aumento transitorio en la concentración de catecolaminas locales sistémicas y en ocasiones, claro, hay casos muy particulares en los que no sucede esto, no existe una disminución del riesgo coronario, lo que implica un fenómeno de aturdimiento en lugar de un daño irreversible y o infarto. Esta disfunción global es transitoria y lo esperado es una recuperación completa en la funcionalidad. Hablando acerca de la disfunción mecánica post-reanimación, se define como una alteración en la función sistólica del ventrículo izquierdo, así como concentraciones elevadas de enzimas cardíacas y la necesidad de fármacos vasoactivos. Ahora, ¿cuáles son las metas de presión arterial media y presión de perfusión cerebral? Estas metas deben considerarse parte del manejo esencial en los manejos post-reanimación y no existe suficiente evidencia para recomendar una meta fija y deben de establecerse de manera individual para cada caso. Pueden modificarse en el estado post-parada cardiorrespiratoria y por las comorbilidades preexistentes. Por lo que la recomendación de la guía es que se sugiera evitar la hipotensión, o sea, mantener la presión arterial media por arriba en 65 milímetros de mercurio y fijar esta presión para alcanzar un índice urinario adecuado, o sea, más de 0.5 militos kilogramo hora, así como una concentración sérica de lactato normal o con tendencia a la baja. ¿Y dónde se sustentan estas recomendaciones? Se realizó este estudio en el 2019, en el cual se preguntó si una estrategia de optimización temprana de metas hemodinámicas, o sea, mantener la presión arterial entre 85 y 100, así como una saturación venosa del 65 y 75%, era segura y si mejoraba la oxigenación cerebral y reducía el daño hipóxico isquémico. La intervención fue que en aquellos con una estrategia de optimización entre 85 y 100, durante las primeras 36 horas de ingreso, comparado con aquellos con una meta de 65. El outcome fue que en aquellos pacientes con el retorno de la circulación espontánea, con una optimización temprana, fue segura y mejoró la oxigenación cerebral sin objetivarse mejoría en el pronóstico neurológico y o extensión en el daño hipóxico isquémico. Un segundo estudio que también confirmó esto fue realizado en el 2018, en el cual se preguntó qué tan factible era alcanzar las presiones arteriales medias en un rango bajo normal, definido como 65 a 75 milímetros de mercurio, o alto normal, definido como de 80 a 100 milímetros de mercurio, y su efecto en los marcadores de daño neurológico. La intervención fue alcanzar estas metas desde alto normal a su ingreso a Lucía mediante el uso de aminoespresoras y el uso de bolos de líquidos intravenosos e inotrópicos durante las primeras 36 horas.
La comparación fue aquellos ingresados a Lucía que tenían una MAP bajo normal de 65 a 75 durante estas primeras 36 horas. Y lo que se observó es que al alcanzar metas en rangos preestablecidos, es posible que los pacientes, es posible realizarlo en los pacientes post retorno a la circulación espontánea. Sin embargo, dicha intervención no afectó positivamente marcadores de daño cerebral miocardio. Entonces, por eso de ahí se sustentan estas recomendaciones. Ahora, la frecuencia cardíaca. Tenemos dos, o taquicardia o bradicardia. La taquicardia se asocia a un mal pronóstico. Sí, y por el contrario, la bradicardia está asociada a un buen pronóstico. Esto asociado obviamente al control de la temperatura, en una respuesta normal fisiológica durante esta hipotermia leve inducida. La sedación, ventilación controlada y una temperatura entre 32 y 36 grados Celsius reduce el consumo de oxígeno post parada cardiorrespiratoria, por lo que la guía sugiere que la bradicardia, o sea, entre 30 y 40 por minuto, no debe tratarse mientras no existan signos de hipoperfusión, o sea, inestabilidad hemodinámica, que se evidencian con aumento del lactato o disminución del índice urinario. El uso de líquidos intravenosos y vitaminas vasoactivas e inotrópicas. No existe evidencia suficiente para guiar la práctica clínica para la reducción hídrica. La noradrenalina es el agente vasoactivo más utilizado, o sea, de elección y mejor tolerado en los pacientes post-parada cardiorrespiratoria. Cuando presentamos aturdimiento miocárdico post-reanimación, en ocasiones requerirá del uso de apoyo inotrópico, siendo la dobutamina la agente de elección según la guía del 2021. Acerca de los esteroides y el potasio. Para el uso de esteroides no existe suficiente evidencia para apoyar o refutar el uso de estos. Por lo tanto, se sugiere en contra de utilizarlos de manera rutinaria. El potasio se asocia cualquiera de los dos extremos. La hipercalemia está asociado a un peor pronóstico y la hipocalemia que predispone también a arritmias ventriculares. Por lo tanto, se sugiere mantener concentraciones séricas entre 4 y 4.5. Este es un resumen de lo que acabamos de mencionar. Ahora, la optimización de la recuperación neurológica. El control de las crisis epilépticas. En un 20 a un 30% de los pacientes con parada cardiorrespiratoria se van a reportar crisis iniciales. Y estas son usualmente un signo de lesión hipóxica isquémica. O sea, pueden observarse como crisis mioclónicas, focales o generalizadas, y o actividad epileptiforme en el registro electroencefalográfico. No va a existir evidencia que apoye el uso profiláctico de medicamentos anticomiciales en el escenario del retorno espontáneo de circulación. Generalmente están asociadas a mal pronóstico. Sin embargo, en algunas ocasiones, los pacientes pueden sobrevivir adecuadamente sin ningún pronóstico deleterio neurológico. Estas crisis generalmente se desarrollan de 1 a 2 días posteriores a la parada cardiorrespiratoria y son transitorias durante los primeros días a semanas. No se establece un tiempo específico. El uso del electroencefalograma es importante tanto para identificar como para monitorizar el efecto del tratamiento. Es un electroencefalograma normal con un voltaje adecuado y actividad de fondo reactiva son características benignas. Aquellas que no lo son un patrón de alternancia de periodos de aplanamiento completo con brotes de ondas agudas o lentas, o mejor, o más corto, burst suppression, o una actividad de fondo inexistente sin reactividad. Ambas se asocian a un mal pronóstico, como vemos aquí en las dos imágenes. Las crisis epilépticas aumentan la demanda de oxígeno encefálico, y esto por un aumento en la tasa metabólica, exacerbando potencialmente el daño. Por lo que la guía recomienda que se deban de tratar las crisis con levetiracetam o ácido valproico, evitando en este contexto el uso de fenitoína, dado que este puede exacerbar la inestabilidad hemodinámica. Y también se recomienda aumentar las dosis de propofol o benzodiazepinas para suprimir las crisis y actividad epileptiforme en aquellos con lo que viene con estatus epiléptico. El uso de sedantes y de anticrisis convencionales a dosis altas también puede retrasar el despertar y prolongar la necesidad de ventilación mecánica y el tiempo de estancia hospitalaria. Y otra cosa que tenemos que considerar es el síndrome de Lance-Adams, que es una mioclonía posthipóxica crónica. Y es una forma infrecuente de mioclono que se desarrolla en personas que recobrarán eventualmente la conciencia. Es común posterior a la parada cardiorrespiratoria hipóxica y con mayor frecuencia afecta a las extremidades. Esta se va a asociar a un buen pronóstico. Ahora, tema controversial, la hipotermia terapéutica. Enfriamiento contra normotermia. En, perdón, como experimentos con animales, la hipotermia reduce la tasa metabólica cerebral,
alrededor de un 6% por cada centígrado que se reduzca. Al disminuir la Cerebral Metabolic Rate per Oxygen, se reduce la liberación de aminoácidos excitadores y la producción de radicales libres. La fiebre, mayor a 37.7, así estipulada en esta guía, es común durante los primeros 2 a 3 días posteriores a un paro cardiorrespiratorio y se asocia a un muy mal pronóstico. La fiebre que aparece posterior a la hipotermia terapéutica, también llamada hipertermia de rebote, se asocia también a peores resultados. Ahora, ¿de dónde se surgieron estas recomendaciones? El primer estudio que se realizó, que apoyó esta idea, fue en el 2002, que fue un estudio randomizado con ciego en análisis del resultado entre 1996 y el 2001. Inicialmente se valoraron 3.551 pacientes, de los cuales 3.242 no cumplieron criterios de inclusión. Quedaron 275 pacientes a los que se asignaron 133 al grupo de hipotermia y 138 al grupo de normotermia. Los pacientes que se incluyeron al trial recibieron un manejo estándar de Lucía, lo que ya mencionamos, parte de lo que ya sabemos, FastCode. Y en la parte de sedación utilizaron midazolam, analgesia con fentanilo y bloqueo neuromuscular con pancuronia. Outcome primario fue un resultado neurológico favorable a los 6 meses definida por una escala, la escala de Pittsburgh, en la cual 1 es buena recuperación, 2 discapacidad moderada, 3 discapacidad severa, 4 coma o 5 muerte. El outcome secundario fue mortalidad por cualquier causa a 6 meses. En los pacientes asignados a la hipotermia terapéutica, el tiempo medio para enfriamiento fue alrededor de 105 minutos y el intervalo de tiempo para alcanzar la meta de hipotermia, que fue de 32 a 34 grados Celsius, fue de aproximadamente 8 horas. En este estudio se utilizaron bolsas de hielo. El tiempo medio que permaneció durante hipotermia fueron 24 horas, con un promedio intercuartil entre 24 y 25 horas. Así como el recalentamiento pasivo de la temperatura mayor a 36 grados duró 8 horas en promedio. Y los resultados fueron muy alentadores. Mencionaban que para prevenir un resultado neurológico desfavorable, se requerían tratar a 6 personas con hipotermia y que la tasa de muerte a los 6 meses posteriores a la parada cardiorrespiratoria fue de alrededor del 14% inferior. O sea, se requería tratar a 7 personas para evitar una muerte. Sin embargo, esta guía que fue publicada en el 2021 todavía recomienda el uso de la hipotermia terapéutica. Y en el 2021 y en el 2022 salieron múltiples trials donde se refuta esta idea. Sobre todo en este, que es el TTM2, que es el Hypothermia versus Namothermia After Outer Hospital Cardiac Arrest, en el cual se determinó en un estudio bastante importante, en el cual eran aproximadamente 3.000 pacientes, en el que aquellos pacientes que tenían parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria, en el cual se inducía la hipotermia terapéutica, considerada entre abajo de 34 a 33 grados Celsius, mediante el uso de hipotermia con soluciones salinas y con medios físicos, no llevaba a una disminución en la muerte a los 6 meses, comparado con la normotermia, que esto era considerado 36.6 grados. Entonces, la evidencia actual no recomienda el uso de hipotermia terapéutica y múltiples trials lo han refutado de esta manera. Sin embargo, la guía sigue recomendando lo mismo, con un timing que refiere que deben de realizarse lo más pronto posible la hipotermia terapéutica, así como mantener una hipotermia terapéutica recomendada entre 32 a 36 grados Celsius, y la duración media de esta hipotermia terapéutica debe durar un mínimo de 24 horas. Hay que recordar que la hipotermia terapéutica a 33 grados Celsius se asocia a bradicardia, aumento del lactato, necesidad de apoyo vasopresor y una puntuación de SOFA mayor. Si existe alguna complicación, y en este caso, si existiese alguna complicación cardiovascular a los 33 grados Celsius, se recomienda incrementar la temperatura. Ahora, los cuidados generales que tenemos que tener con los pacientes. El uso de agentes neuromusculares, bloqueantes neuromusculares, se ha asociado a buenos resultados, sobre todo en aquellos con hipoxemia crítica y con un SIRA grave, posterior a la parada cardiorrespiratoria. También, la posición semifowler a 30 grados disminuye la probabilidad de neumonía por aspiración y puede reducir la presión intracraneal. La nutrición y el uso de sonda nasogástrica. Los pacientes posparo requerirán el uso de esta para la descompresión gástrica. Debe utilizarse nutrición trófica durante la hipotermia terapéutica e incrementarse a metas durante el recalentamiento. Ahora, una parte muy importante de esto, la glicemia y el uso de insulinas. La hiperglicemia es común posterior a la parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria.
Se ha determinado que aquellos que presentan un retorno a la circulación espontánea exitoso posterior a una fibrilación ventricular de manera extrahospitalaria, pero que evolucionan torpidamente, se caracterizan por presentar hiperglicemia en la fase hiperaguda, previa al ingreso hospitalario. La hiperglicemia es especialmente perjudicial durante la isquemia y en etapas tempranas de la reperfusión. Esto por un aumento en las citocinas proinflamatorias, disfunción endotelial y trastornos protrombóticos. Inicialmente, en pacientes tratados en la terapia intensiva, la hiperglicemia es común y la elevación severa se asocia a una mayor morbi y mortalidad. Previamente, se consideraba que un control intensivo de la glucosa, o sea, metas entre 80 y 110, podría reducir la mortalidad de los pacientes hospitalizados en cuidados intensivos. Y esto lo hipotetizó Vandenberg en el 2001-2012. Esto, lo que él hipotetizó fue que la hiperglicemia, una deficiencia relativa de insulina durante la enfermedad crítica, puede directa o indirectamente conferir una predisposición a complicaciones, o sea, infección severa, polineuropatía, fiebre, falla orgánica múltiple y o muerte. Y realizó un estudio prospectivo aleatorizado, controlado, donde se incluyó a pacientes adultos que recibían ventilación mecánica invasiva y fueron admitidos a UCIA en un periodo comprendido de febrero de 2000 a enero de 2001. Se asignaron aleatoriamente pacientes a recibir un esquema intensivo de insulina y un esquema convencional. En el grupo intensivo se iniciaba la infusión de insulina si la concentración plasmática de glucosa excedía los 110 miligramos sobre decilitro. Y la velocidad de infusión se ajustaba para mantener la normoglicemia entre 80 y 110, con una máxima dosis de insulina intravenosa que fue arbitrariamente asignada como 50 unidades hora. El objetivo primario era cuantificar la mortalidad por cualquier causa durante el cuidado intensivo, y los objetivos secundarios fueron la cuantificación de la muerte intrahospitalaria, tiempo de estancia intrahospitalaria en la UCIA, necesidad de una estancia intrahospitalaria prolongada que fue definida como un periodo mayor o igual a 14 días, o de ingreso a hospitalización. De estos, pues se encontró que fueron estudiados 1.548 pacientes, en los cuales las características de ambos grupos fueron similares. Y en aquellos, la gran mayoría de los pacientes en el grupo de tratamiento intensivo requirieron de insulina exógena para mantener la glucosa y se mantuvo entre 103 más menos 19 miligramos por decilitro, comparado con el grupo convencional que se mantuvo entre 153 más menos 33. Y de estos, el 33% requirió de insulina para mantenerlo en rangos. Se presentó hipoglicemia en 39 pacientes en el grupo intensivo y 6 pacientes en el grupo convencional. Fallecieron el 4.6 en el de tratamiento intensivo, comparado con 8% en el grupo convencional, con una reducción aparente de riesgo de un 32%, ajustado según el estudio a sesgos. El antecedente personal de diabetes o hiperglicemia al momento del ingreso no afectó la morbilidad, y se supone que en el grupo intensivo se redujo los episodios de sepsis por un 46%. Ahora, ¿qué es lo que contrasta las recomendaciones que actualmente conocemos? En el estudio Nice Sugar, que fue el Survival Using Glucose Algorithm Regulation, se encontró que un manejo intensivo de la glucosa en pacientes críticamente enfermos se asociaba también a una mayor mortalidad. Y a partir de este estudio, se establecieron que las metas de glicemia en pacientes críticos deberían ser entre 140 y 180 miligramos sobre decilitro. Y estas actualmente se extienden a pacientes no críticos. Ahora, el pronóstico. Alrededor de 2/3 de las muertes intrahospitalarias en pacientes con retorno a la circulación espontánea admitidos a la terapia intensiva son a causa de encefalopatía hipóxico-isquémica. La mayoría de estos son secundarias a la decisión de limitar esfuerzos terapéuticos. Pronosticar adecuadamente a los pacientes es fundamental para evitar una limitación inapropiada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Inicialmente vamos a valorar con una escala. La escala, pues en la guía mencionan dos: la Cerebral Performance Categories, CPC, o la escala de ranking modificada. En siempre recordamos que existe una dicotomía al reportar los desenlaces neurológicos, tanto en bueno o malo. No existe un consenso universal que represente un pobre resultado neurológico. Idealmente, el evaluador índice, o sea, la prueba, debería tener una especificidad cercana al 100% para poder empezar a realizar una evaluación neurológica. Por lo que el más cercano a esto recomienda la guía que se utilice la escala de ranking modificada por sobre las Cerebral Performance Categories para cuantificar la recuperación posterior a la parada cardiorrespiratoria. Ahora, la exploración física. ¿De dónde nos vamos a basar para poder empezar esto? Tenemos que fiarnos de nuestra exploración, en esto el reflejo ocular.
Estos actualmente se utilizan para un pronóstico neurológico posterior a una parada cardiorrespiratoria, y los que se utilizan son el reflejo pupilar y el reflejo corneal. Un reflejo pupilar bilateral, ausente, tiene una muy baja especificidad para predecir un resultado desfavorable en las primeras horas post parada cardiorrespiratoria, retorno espontáneo de circulación, y su exactitud incrementa progresivamente hasta alcanzar una especificidad del 100% a unas mayor o igual a 96 horas, con una sensibilidad del 20 al 25%. Por otro lado, el reflejo corneal en pacientes comatosos posteriores a una parada cardiorrespiratoria, un reflejo corneal ausente predice un pronóstico deleterio a las 72 horas del retorno espontáneo de circulación, con una especificidad del 100% y una sensibilidad del 25 al 40%. Pero, muy importante, es que al contar con sedación, ambos reflejos no son valorables. Ahora, la respuesta motora. La ausencia o una respuesta extensora al dolor, o sea, el componente M motor 1 o 2 en la escala de Coma de Glasgow, está asociado a un pronóstico neurológico deleterio posterior a la parada cardiorrespiratoria. Su especificidad es baja, casi nunca el 100%, y siendo evaluada, aún siendo evaluada a las 96 horas. Y también se afecta por el efecto de los relajantes neuromusculares. Tiene una sensibilidad mayor al 60% a las 72 horas elevada, por lo que puede utilizarse como un criterio inicial para identificar a pacientes que requieran de la valoración del pronóstico. Otra cosa que tenemos que considerar es un estatus epiléptico, que esta es la presencia de mioclona a las 96 horas post retorno a la circulación espontánea en pacientes comatosos. Se asocia a un pronóstico desfavorable, y en la guía de práctica clínica lo define como aquellos pacientes en los que sobreviven a una parada cardiorrespiratoria que tengan una actividad mioclónica continua y generalizada que persiste por más de 30 minutos, diferente a la que actualmente conocemos, pero bueno, esta es la que dice la guía. Su presencia en las primeras 24 horas o en los primeros 7 días después de los retornos a la circulación espontánea se asocia invariablemente a un mal desenlace neurológico con una especificidad entre el 99 y el 100%. ¿Y cómo vamos a detectar todo esto que ya mencionamos? Con el electroencefalograma, el cual es una herramienta esencial para estudiar la función encefálica y para valorar el pronóstico posterior a una parada cardiorrespiratoria. Los elementos a valorar son actividad de fondo, descargas sobrepuestas y la reactividad. En este caso, la actividad de fondo es el elemento más importante para el pronóstico y usualmente se categoriza como continuo, discontinuo, alternancia de periodos de aplanamiento, que ya mencionamos que lo vamos a resumir como burst suppression, o supresión continua. La supresión se define como un voltaje ausente, o sea, menor a 10 microvoltios o bajo, menos de 20 microvoltios en el fondo, que es relativamente común el primer día posterior a la parada cardiorrespiratoria. A las 24 horas del retorno a la circulación espontánea, un electroencefalograma con una actividad de fondo suprimida menor de 10 es un signo confiable de mal pronóstico. Y el burst suppression se define como una lectura en la cual del 50 al 99% consiste de ausencia alternada con brotes agudos, como vemos ahí en la imagen de la derecha. No existe un criterio de amplitud de las ondas, y la presencia de brotes agudos idénticos, tanto en los primeros 0.5 segundos de cada brote o en cada clúster estereotipado de igual o más mayor a 2 brotes que visualmente se asemejen, en más del 90%, confiere un pésimo pronóstico en el coma anóxico. Ahora, ¿qué otra herramienta podemos utilizar? Que son los gabinetes de neurofisiología, como los potenciales evocados. Estos son los potenciales somatosensoriales evocados, son una herramienta útil porque permanecen inmutables a pesar del uso de propofol o midazolam. Estos se realizan estimulando eléctricamente el nervio medio y posteriormente grabando señales ascendentes en diversos puntos. El plexo braquial, a nivel cervical, a nivel subcortical y en la corteza sensorial. La ausencia o latencia reducida en los potenciales de la corteza sensorial son un signo confiable de un mal pronóstico neurológico, con una sensibilidad elevada y una sensibilidad limitada. No tenemos las cifras exactas de qué es cada uno. Ahora, los biomarcadores. Estos son marcadores proteicos que se liberan posteriormente al daño cerebral, sobre todo por la pérdida de la integridad de membrana de neuronas y de células de la guía. Pueden ser medidos en la sangre y tienen una correlación con la extensión del daño neuronal y de esta manera con un pronóstico neurológico. De estos la guía menciona estos 5, siendo el más estudiado la neurasa específica neuronal.
Hay que recordar que los marcadores, debido a su naturaleza continua, pueden ayudarnos a revalorar un pronóstico si estos se encuentran en concentraciones normales o disminuidas. Entonces, hablando de la enolasa específica neuronal, es su valor entre 33 y 130 microgramos sobre el litro a las primeras 72 horas predice un mal desenlace neurológico a 6 meses del regreso hospitalario. Su especificidad ronda entre un 75 o un 100% con una sensibilidad de 7.5 a 83.6. La enolasa disminuye después de las 24 horas en pacientes que tienen un buen pronóstico y aumenta en aquellos que tienen uno malo, con un nadir a los 48 96 horas. Por lo tanto, realizar una curva de estas enzimas, bueno, de estos marcadores, nos puede ayudar a identificar un mal pronóstico neurológico, sobre todo a las 24, 48 y 48, 72 horas. Y los puntos de corte van a variar y deben establecerse en colaboración con los laboratorios locales, considerando el método analítico que se utilice. Una cosa muy importante que se debe considerar es que los eritrocitos poseen la enolasa específica neuronal y al hemolizarse lo liberan, por lo que cuando se cuantifique tenemos que cuantificar asimismo la hemoglobina libre en las muestras sanguíneas para determinar el origen de dicho marcador proteico. Hay que recordar que la hemoglobina libre tiene una vida media de 2 a 4 horas comparada con la enolasa específica, que es de aproximadamente 30 horas, por lo que un valor elevado de la enolasa en una muestra hemolizada es inapropiada para realizar un pronóstico. Y esto se demostró en este estudio que realizaron Streitberg en el 2017, en el cual se determinó que a concentraciones mayores de la enolasa específica neuronal era más probable un mal pronóstico de egreso a Lucía. Como podemos ver, a diferentes puntos de corte aumenta el valor predictivo positivo y la sensibilidad. Importante es que en este mismo estudio se determinó que la elevación consecutiva puede ser, o que los falsos positivos pueden ser secundarios a hemólisis o a cierto tipo de neoplasias, sobre todo a las neoplasias neuroendocrinas, como de pulmón. Entonces, está muy interesante y confirma que teniendo en consideración todos esos sesgos, podemos tener un buen valor predictivo positivo utilizando este marcador. Ahora, la imagen, muy importante para este tipo de pronóstico. Lo que nos recomienda la guía es utilizar o tomografía computada o una resonancia magnética. Y también una herramienta muy importante, ¿por qué? Porque los estudios de imagen no van a presentar sesgos por el uso de sedantes y pueden ser valorados por un tercero sin tener el contexto. O sea, puede ser una evaluación de cierre. Su limitación más importante es la falta de estandarización para cuantificar el grado de afección. Para la tomografía computada, posterior a una parada cardiorrespiratoria, la lesión hipóxico-isquémica cerebral causa un edema citotóxico, el cual se observa con una atenuación en la interfaz de la sustancia gris y la sustancia blanca, y esta se expresa en unidades Hounsfield. A menor sea esta relación de la atenuación, mayor es la severidad del edema. Por otro lado, la resonancia magnética también es una herramienta importante, puesto que la hiperintensidad en difusión se asocia a un mal pronóstico neurológico. Y a manera de resumen, todo esto es lo que se estuvo mencionando para la cuantificación del daño neurológico y la disability. Muy importante siempre seguir un manejo como escalonado, sobre todo tomar en consideración todo lo que mencionamos, un criterio como inicial para la evaluación neurológica, que es la respuesta motora 1-2 en la escala de Coma de Glasgow. Posteriormente a las 72 horas, sin ninguno de los confusores, como la sedación, como la hipotermia, como el uso de bloqueantes neuromusculares. Por lo que, si tenemos esto que mencionamos, después de si se realizó hipotermia terapéutica y se procedió al recalentamiento, tener 2 o más de los siguientes que ya mencionamos. No tener reflejos pupilar o corneal a las mayores de las 72 horas. Que tengamos los potenciales somatosensoriales N20 ausentes, que tenga un electroencefalograma sugestivo de malignidad, de mal pronóstico, como ya mencionamos, burst suppression y suppression, a las 24 horas sin el efecto de sedantes. Una enolasa específica neuronal mayor o igual a 60 microgramos sobre litro y que vaya increciendo, así como un estatus mioclónico menor o igual a 72 horas. Y las lesiones ya mencionadas en los estudios de imagen nos pueden predecir de una manera muy importante si
se debe seguir observando y reevaluar constantemente con los demás estudios que ya mencionamos, o si estos son positivos, esto va a determinar un mal pronóstico neurológico y sobre todo un deleterio pronóstico para la vida. Y pues bueno, me basé en todas estas referencias para poder dar esta revisión de guías de práctica clínica y les agradezco a todos su atención.